Peter Castro les saluda en esta oportunidad, en Cortos para el despertar de la conciencia. En esta ocasión hablaré sobre los orígenes de la Biblia, pero primeramente quiero mencionar a Zacarías Sitchin, judío quien escribió muchos libros y que obtuvo muchos bestsellers tras de ellos. Él logró descifrar e interpretar las escrituras de los jeroglíficos petrograbados en tablillas cuneiformes en piedra y en arcilla. Habla mucho y narra sobre los orígenes de Sumeria y Babilonia. De acuerdo a él, en sus interpretaciones, Babilonia, como se sabe, son epítetos, acrónimos de aquellos entonces que cada nombre o frase encierra un significado sobre algo. Babilonia para él significa lugar de visita de los dioses. En Babilonia se encontraban muchos lugares, bóvedas, o mejor dicho, recintos, donde estaban todas las historias y anales como el Enuma Elish. Para él, la Biblia es un extracto, que de ahí viene la palabra Biblia, de Bablio, de biblioteca, de Babilonia. Encerraban códices sobre lo que podríamos considerar hoy en día el Antiguo Testamento. Pero bien, más adelante, allá por el año 70, de acuerdo a historiadores, el emperador Ilineos recopiló lo que podríamos mencionar cartas y escritos sobre lo que fue el cristianismo o Cristo. Pero valga recordar y hacer alusión a algo: ningún discípulo sabía escribir y leer en aquellos entonces. El único que podríamos mencionar era Pablo, pero Pablo no fue ningún discípulo y tiene su propia historia. De hecho, él estuvo en contra del cristianismo. Pero bien, las narraciones de las cuales incluso Pablo recopiló fueron por medio de lo que se conocía en aquel entonces la hermenéutica, o la transmisión del saber, historias, etcétera, de bocas a oídos de las personas. Pero vayámonos un poco más adelante, allá por el año 180, ya el auge iba creciendo lo que se considera el cristianismo o la fe de lo que fue Jesús. En el año 180, como lo mencionaba, ya empezaba por medio de Roma la persecución de los cristianos. Allá en Nínive, África, por las cercanías de Cartago, se dice que hubo una gran matanza, esclavitud, decapitación hacia los cristianos y venderlos como esclavos. Se dice también en las historias que se encontró un cofre de cobre de escritos y papiros en pergaminos escritos por Pablo, en el año 50. Pero para seguir ilustrando más, vayámonos allá por el 272. El emperador Máximo Aurelio Augusto, después de haber conquistado, ya recuperado durante 15 años la Roma, restablecer otra vez el Imperio Romano, desde lo que fue Marruecos, lo que conocemos Constantinopla o lo que hoy es Turquía, hasta llegar a lo que es la Europa actual. Llegó hasta Galicia o los galos. Se iba a enfrentar una batalla atroz en ese momento, pero vino el emperador y manda un emisario para que se rindieran los galos. De hecho, así fue. Tras de eso, el emperador promulga el nacimiento de la Nueva Roma y del Imperio Romano, y casualmente fue un 25 de diciembre de esa época, dedicada al dios Sol. Recordemos que para aquellos entonces existía el politeísmo, habían muchos dioses y era común la creencia de muchos de ellos, por cuanto en tanto una religión más no hacía ni más y ni menos.
Lo menciono porque allá por el año 313, ya el emperador Constantino se unifica con la iglesia al ver que el cristianismo había crecido bastante y a conveniencia se hace el concilio de Odisea y empieza allí lo que es la hegemonía incluso del mismo latín. Ahora bien, San Damaso I, Papa número 37, vuelve a recuperar todos los archivos referentes a lo que fue el cristianismo en aquel entonces. Y más adelante, en el 397, gracias a San Jerónimo, este logra traducirlo de lo que era el griego al latín. Y a esa transcripción nace el primer libro de la Biblia, al cual se le denominó o se le llamó la Vulgata. Ahí viene la palabra de vulgo, o para lo que era, por decir así, la grey o para la gente. No así canonizaron muchos libros y otros los consideraron apócrifos porque no eran convenientes con la iglesia. Ahora bien, más adelante menciono también a Esteban Lawton, arzobispo de Canterbury de Inglaterra. Allá en el año de 1526, por primera vez es traducido del alemán, porque quiero recordar que la Biblia fue editada ya en imprenta en el año 442 por Gutenberg. Pero bien, él la tradujo y la convierte en libro. Más adelante, Santos Pagnino de Lauta, Italia, en el año de 1541, después de 25 años, él traduce de nuevo la Biblia y la convierte en versículos y capítulos numerados como la conocemos hoy en día. Pero valga decir y recordar que en el año de 1500 la misma Biblia era prohibida a muerte incluso por la iglesia que fuese traducida en otro idioma que no fuese el latín. Pero más adelante, ya en el 1535, en la historia se ve que nace el protestantismo en Inglaterra y saca la primera edición en inglés. De ahí en adelante quiero hacer mención que la Biblia fue traducido ya en diferentes idiomas, varios idiomas. Tomemos en cuenta que existe la Biblia católica, la cristiana, la protestante, la de Reina Valera, la Jerusalén, etcétera. Así hay muchas Biblias. No digamos así el plagio o lo que se dice la traducción o de la misma Biblia ya en varios idiomas. Hasta hoy en día está ya bien tergiversada. Pero yendo un poco más adelante, en el año de 1974, se encuentran los archivos o los papiros de Qumran en las orillas del Mar Muerto por un arqueólogo e investigador. Se encontró alrededor de 800 papiros en 9 cuevas que estaban escritas por los esenios, sectas religiosas o de conocimientos divinos o comportamientos místicos celosos en sus propias historias. Recordemos que voy a mencionar que en la Biblia es el único libro donde mencionan o reconocen a Jesús. En aquellos entonces habían poetas, escritores, escribas, etc. Y no hay ningún libro en la historia donde inventan a Jesús. Lo menciono porque los esenios habían escrito desde el año 130 a.C. al año 100 o del primer siglo, todas esas historias, los esenios, y no se reconoce la presencia de Jesús. Bien cabe decir anteriormente, como lo mencioné, la Iglesia Católica es la que hizo el libro. Y recordemos otra cosa, que en aquellos entonces, para la época de Constantino, existía el mitraísmo, el dios Mitra,
que se cuenta, o de acuerdo a historiadores también, que fue una copia de lo que fueron las historias de Mitra, y que este mismo Mitra también viene con una copia del dios Osiris. 12 apóstoles nacidos de una virgen, virgen, y traicionado, muerto y resucitado al día un 25 de diciembre en el solsticio de primavera. Pero bien, hasta este momento hablaré sobre la Biblia, y más adelante mencionaré ya lo que son los versículos de acuerdo como está la Biblia. Hasta entonces y próximamente con los cortos para el despertar de la conciencia. Mucho gusto, Peter Castro.